A lo largo de los años hemos escuchado sobre lugares rodeados de misterio y conspiración. El Área 51, los Montes Apalaches, el Triángulo de las Bermudas. Pero existe otro lugar mucho más vasto, más inhóspito y más letal. Un lugar del que pocos hablan, pero que esconde algunas de las desapariciones más extrañas, anomalías científicas y los fenómenos paranormales más inquietantes del planeta. Este lugar es Alaska. 13, the police are requesting meetingen med evakuasjon skjer i det. Men nå åpner vi opp seg med siste snøy veien inn. West Rock Street, 19. Pack Street, 156. Y nada más hay que sacar los datos para darnos cuenta de muchas cosas. Tiene más de 16 millones de hectáreas de bosque virgen, volcanes activos, glaciares antiguos y una densidad humana bajísima. Alaska es un territorio donde la naturaleza parece viva y consciente, pero el paisaje no es lo que asusta. Más de 20,000 personas han desaparecido sin dejar rastro en los últimos 50 años. Hay zonas enteras donde la tecnología falla y obviamente reportes constantes de luces, criaturas, sonidos inexplicables y silencio absoluto. Y en este episodio va a haber preguntas para tirar para arriba. Pero ¿qué secretos guarda este rincón del mundo? Puede ser que estemos ante un portal interdimensional o tal vez una reserva oculta para entidades no humanas, o simplemente un territorio tan salvaje que nuestra lógica todavía no puede entenderlo. Pero entre todos los rincones misteriosos que puede tener Alaska, hay uno que sobresale por algo más que su aislamiento y sus tormentas, y estoy hablando de Nome, una pequeña ciudad ubicada en la costa del mar de Bering al sur de la península de Seward, una población que ni siquiera supera los 4,000 habitantes. A simple vista parece más un pueblo, pero Nome no es como los demás. El dato curioso empieza con su mismo nombre. Algunos dicen que fue un noruego de nombre Jafet Lindberg, uno de los fundadores. Otros aseguran que se trató de un simple error de un cartógrafo británico, quien malinterpretó una anotación de name como Nome, y así fue que quedó marcado en todos los mapas. Incluso hay quienes vinculan la palabra con una expresión inuit que significa no lo sé, y esa ambigüedad, ese no saber, parece resonar con lo que esta ciudad esconde, porque Nome, aparte de ser conocida por su historia de minería, es famosa por una razón mucho más inquietante: las desapariciones. Desde hace décadas, habitantes de Nome han reportado casos de personas que simplemente desaparecen, sin dejar rastro y sin dejar una explicación. Por aquellos años, en el 2005, las cifras comenzaron a prender focos rojos para el FBI, que registró más de 2,000 visitas en apenas 10 años, convirtiéndose este pueblo remoto en el lugar más investigado de Alaska por autoridades federales. Pero mientras los reportes oficiales apuntan a una causa como el alcoholismo, el clima o el estado anímico de los residentes, otras voces cuentan algo muy distinto. Una fuente interna del departamento de policía comenzó a filtrar informes en blogs anónimos, informes que hablaban de apariciones de figuras humanoides y de extraños encuentros cerca de las casas antes de que alguien desapareciera. Y estas historias comenzaron a conectar con uno de los casos más perturbadores de la cultura pop, la película del Cuarto Contacto. Y tal vez muchos de ustedes se acordarán de esta película o la tendrán entre sus favoritas. Y vamos a hacer la aclaración aquí. Supuestos hechos reales ocurridos en Nome. Es posible que este pueblo aislado haya sido durante décadas un punto de encuentro para entidades que no comprendemos, y si las desapariciones son solo la superficie de un experimento más grande disfrazado de accidentes. Y aunque parezca una historia de película, en Nome estos relatos no son ficción. Lo más perturbador es que los encuentros no solamente ocurren en casas o en la oscuridad de la madrugada. A veces solo basta con una caminata entre amigos para que la realidad se rompa. Esta historia ocurrió cerca de Pilgrim Hot Springs en Nome. Eran 4 amigos, exploradores casuales,
cámaras en mano, mochilas ligeras, caminando por un sendero estrecho entre árboles altos y húmedos de la región. Todo era normal: risas, fotos, chistes tontos y una caminata que parecía como cualquier otra, hasta que un sonido lo cambió todo. Un crujido como ramas que se quiebran, seguido de un gruñido grave arrastrado. «¡Un oso!», pensaron. Sin esperar a comprobarlo, todos corrieron, pero en la confusión, uno del grupo, James, se desvió. Saltó entre los matorrales y se perdió el camino. Los otros se juntaron minutos después. El susto parecía ya haber pasado, pero no había señales del oso, tampoco señales de James. Lo llamaron, gritaron su nombre, pero no hubo una respuesta. Pensando que tal vez se había caído o que estaba herido, decidieron hacer lo más lógico: volver al auto y pedir ayuda. Después de conducir algunos minutos, llegaron a una estación. Nerviosos y alterados, relataron lo sucedido. La policía rápidamente decidió cooperar, enviando a 2 agentes para recrear la escena y seguir un posible rastro. Es así como todos juntos volvieron al bosque, pero justo antes de internarse de nuevo en la maleza, uno de ellos, gritando desde la distancia, los llamó desde el carro. Era James. Estaba tranquilo, sentado como si nada hubiera pasado. Los miró confundidos y preguntó con total naturalidad: ¿por qué se salieron del sendero? Los amigos se miraron incrédulos. «Te estuvimos buscando durante horas», le dijeron. «Fuiste tú quien desapareció. Tú saltaste en los arbustos, no sabíamos si estabas herido o algo peor. ¿No escuchaste cuando gritábamos tu nombre?». James se quedó en silencio unos segundos. Luego, con el ceño fruncido, solamente dijo: «No, apenas pasaron unos minutos. Me metí, vi que no había nada y salí, pero ustedes ya no estaban». «¿Encontraron al oso?». «No, no hubo ningún oso. Tampoco rastros de algo grande, solamente el bosque, una sensación profunda de que algo no estaba bien, como si el tiempo se hubiera doblado, como si uno de ellos hubiera salido, pero a un lugar que no era el mismo. Se pudo haber tratado de un salto en el tiempo, una falla en la realidad, o el bosque jugando con sus mentes. Sea lo que sea, en Alaska no solamente desaparece gente, también desaparece el tiempo». Y cuando creíamos que nada podía ser más extraño que perder minutos u horas dentro del bosque sin ninguna explicación aparente, llega el siguiente caso. Esta vez no fue un grupo de jóvenes, fue una pareja local, gente acostumbrada al clima, a los senderos, al silencio del bosque. Salieron a hacer senderismo como cualquier otro día, pero algo los empujó a salirse del camino. Curiosidad, tal vez, o ese impulso invisible que parece llamar la atención de quienes se internan demasiado entre la naturaleza. Caminaron sin rumbo fijo, adentrándose cada vez más hasta que llegaron a algo extraño: un claro, un espacio abierto en medio de la espesura. La vegetación retrocedía como si algo la hubiese expulsado, pero eso no fue lo que los hizo detenerse. Un silencio total, antinatural, sofocante, sin viento, sin pájaros, sin insectos, nada. Cada vez que intentaban avanzar dentro de ese claro, el sonido desaparecía. Todo se volvía más denso, estático, como si el mundo se quedara suspendido. Sintieron un escalofrío que los recorrió de punta a punta del cuerpo y comenzaron a correr sin hablar, solamente escuchando sus propios pasos mientras escapaban de esa burbuja invisible. Cuando finalmente pudieron regresar al sendero, el mundo sonaba otra vez. Los árboles crujían, los pájaros cantaban, el bosque estaba vivo de nuevo. En camino a sus casas, nadie habló, pero decidieron reportarlo a las autoridades, aunque sabían que eso implicaba burlas, indiferencia o un papeleo inútil. Pero eran locales y conocían su tierra, sabían que lo que vivieron no era normal. Esa misma noche estaban en su sala viendo televisión
intentando olvidar ese gran susto que tuvieron en la tarde. La luz del televisor parpadeaba, el silencio entre ellos era pesado y tenso, hasta que alguien tocó la puerta. 2 golpes secos. Ella se levantó para abrir, pensando que sería algún vecino o algún agente enviado para seguir el caso. Pero al abrir la puerta no era un policía cualquiera. Era un hombre vestido completamente de negro, traje oscuro, gafas oscuras, sin insignias, sin placa visible. Y con una voz extrañamente monótona le dijo: «Buenas noches. Estoy aquí en seguimiento al reporte que hicieron esta tarde. Me gustaría hacerle más preguntas». Parecía un interrogatorio, pero algo no encajaba. No se presentó, no mostró una identificación. La chica evidentemente estaba muy nerviosa y llamó a su pareja. Ambos comenzaron a hacer preguntas, a pedir credenciales, pero este hombre se mostró muy insistente. «¿Pueden acompañarme, por favor? Solamente serán unos minutos». La tensión creció. La chica, decidida, cerró la puerta sin darle más explicaciones. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. Al mirar por la ventana, solo unos segundos después, ya no había nadie. No había rastro del auto, ni pasos, ni la figura de alguien alejándose en el camino. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. ¿Quién era? ¿Un investigador? ¿Una advertencia? ¿O algo más? Intentando borrar lo que no debía ser contado. Este tipo de encuentros se han registrado en diferentes reportes como Hombres de Negro, que muchos de ustedes ya conocen, o también interrogadores anónimos, personas o entidades tras experiencias paranormales o inexplicables, algunas veces preguntando demasiado y revelando muy poco. Y lo curioso es que en muchos de estos relatos, al igual que el búho blanco o las distorsiones del tiempo, ocurren allá, en Alaska. Después de estos encuentros, algo quedó muy claro. Esto no es un caso aislado, no son accidentes aleatorios tampoco. Aquí hay un patrón, un comportamiento que se repite, un lugar que parece devorar personas, alterar el tiempo y luego enviar a alguien o algo para borrar la memoria de lo ocurrido. Y a ver, si juntamos todas las piezas, las desapariciones, las anomalías, las criaturas, las figuras misteriosas, todo parece apuntar a un solo lugar, el Triángulo de Alaska, un área misteriosa que ha sido ignorada durante décadas, menos famoso que el Triángulo de las Bermudas, pero mucho más inquietante. Este triángulo se extiende por 3 puntos clave: Anchorage, Juneau y Barrow, abarcando miles de kilómetros de terreno salvaje, montañoso e inexplorado. Y dentro de este espacio, las cosas simplemente desaparecen. Según datos oficiales, más de 16,000 personas han desaparecido en esta región desde 1988. Y sí, escuchaste bien, 16,000 personas. Y no estamos hablando de una ciudad que esté en conflicto bélico. Más bien estamos hablando de uno de los lugares más tranquilos con menos densidad de población y sin embargo es uno de los más letales. Aviones que desaparecen del radar sin dejar rastros, grupos de excursionistas que se esfuman sin señales de lucha, cuerpos que jamás aparecen y otros aparecen a cientos de kilómetros más adelante, pero sin saber cómo llegaron ahí. Algunos medios locales lo han cubierto. Noticieros en Alaska han reportado desapariciones inexplicables desde hace décadas, pero los casos suelen cerrarse muy rápido. La explicación oficial siempre es muy simple: el clima extremo, accidentes o animales salvajes. Pero ¿realmente todo puede ser justificado así? En la larga lista de desapariciones que han marcado el enigma del Triángulo de Alaska, hay una que no solamente resalta por la extrañeza de ella misma, sino más bien por su peso político, por sus muchas implicaciones históricas y porque muchos creen que pudo haber desencadenado un silencio. Una desaparición que al no resolverse abrió la primera grieta visible en el muro del encubrimiento. Para esta historia nos tenemos que ir hasta el 16 de octubre del año de 1972. El cielo de Alaska en aquel día estaba denso, con bancos de nubes bajas y una sensación extraña en el aire, como si algo que no tenía forma ni nombre se deslizara entre las montañas.
Ese día, una avioneta Cessna 310 despegó desde Anchorage con rumbo a Juneau. A bordo viajaban 4 personas, 2 miembros de la tripulación y 2 pasajeros. Uno de ellos era Thomas Hale Box, congresista de Luisiana, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y uno de los hombres que firmaron oficialmente la versión gubernamental del asesinato de John F. Kennedy. Este dato guárdenlo para después porque es muy importante. Y junto a él iba otro compañero de vuelo, Nick Begich, también era congresista de Alaska. Los dos se dirigían a una serie de eventos de campaña, pero es que este trayecto solamente debía durar 1 hora, o tal vez un poquito más. Lo curioso aquí es que nunca llegaron. A las pocas horas ya era todo muy claro, algo andaba mal y muy mal. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes de la historia de Estados Unidos hasta este momento. Más de 90 aviones rastrillaron el aire, equipos terrestres, perros, helicópteros peinaron montañas, glaciales y valles. Se cubrieron más de 800,000 kilómetros cuadrados de terreno salvaje sin ninguna respuesta. Ni restos, ni combustible, ni ropa, ni cuerpos, ni señales de impacto. Era como si la avioneta hubiese cruzado un umbral invisible, como si simplemente hubiera dejado de existir. Desde este primer momento algo no encajaba. ¿Por qué una aeronave tan vigilada con 2 figuras públicas importantes a bordo no emitió una señal de emergencia? ¿Y por qué tampoco, como pasó un mes, el caso fue cerrado con un no hay explicación? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y algunos sugirieron que se podría tratar de un complot político. Es que Hale Box empezó a expresar abiertamente su desconfianza hacia el FBI y hacia la narrativa oficial del asesinato de John F. Kennedy, incluso habiendo sido él mismo parte de la comisión que firmó esa versión oficial. Otros apuntaron a una operación de limpieza silenciosa, para que Hale ya no hablara de más. Y como en todos los casos, ustedes saben que hay corrientes alternas o teorías alternas, pues a partir de este evento, los medios comenzaron a mencionar una coincidencia medio extraña. La aeronave desapareció dentro de una zona donde otros barcos, aviones y personas también se habían desvanecido sin ninguna explicación. Claramente estoy hablando de el Triángulo de Alaska. Y es aquí cuando nace una hipótesis que todavía resuena. ¿Y si la desaparición de Hale Box no fue política ni accidental? Fue en ese entonces cuando empezaron a circular teorías mucho más oscuras, como por ejemplo que el avión fue interceptado por un objeto volador no identificado, que era invisible a los radares, el proyecto aéreo cruzó un vórtice electromagnético, que hubo un fallo en el tejido espacio-temporal que lo absorbió, también que la región está influenciada por tecnología subterránea no humana, capaz de manipular los campos energéticos. Incluso algunos conectaron este suceso con lo que años más tarde sería revelado como la existencia de la pirámide negra en Alaska, una estructura enterrada que muchos creen emiten frecuencias capaces de distorsionar la materia y la percepción, pero de esto vamos a hablar más adelante. Finalmente, el gobierno declaró oficialmente que la causa de la desaparición fue desconocida. No se reabrió la investigación, tampoco se entregaron documentos a los familiares y aunque su cuerpo nunca fue hallado, Thomas Hale Box fue declarado muerto en ausencia. Pero para quienes son muy fanáticos de este tema y quienes han seguido la línea del tiempo de los misterios en Alaska, el vuelo de 1972 no fue el final, sino más bien el principio. Desde ese día, el Triángulo de Alaska dejó de ser una simple zona remota y comenzó a ser una frontera invisible entre un mundo que conocemos y tal vez algo más. Cuando este triángulo ya había ganado fama entre los círculos militares y conspirativos, un nuevo caso llegó a los medios. Y esta vez no se trataba de una desaparición, sino más bien de un encuentro directo en pleno vuelo, frente a ojos de hombres entrenados para no dejarse llevar por la imaginación. Este avistamiento ocurrió el 17 de noviembre del año 1986. El vuelo 1628 de Japan Airlines, un carguero Boeing 747-200F, cruzaba el espacio aéreo de Alaska. Su trayecto iba de París a Tokio, con escala técnica en Anchorage. La misión era muy simple: transportar una valiosa carga de vino francés para el mercado asiático.
Este vuelo era muy rutinario, había todas las condiciones climáticas a favor, no se presagiaba que algo iba a ocurrir, no había ninguna tormenta, no había nada. Hasta que el capitán Kenji Terauchi, veterano con más de 10,000 horas de vuelo, rompió el silencio en una transmisión que quedaría archivada para siempre. Hay dos luces moviéndose con nosotros, están muy cerca y detrás de ellas hay algo más. Según el testimonio oficial del capitán y su tripulación, dos naves pequeñas con luces intensas y movimientos erráticos comenzaron a rodear al avión. Pero eso no era lo más alarmante. Lo que realmente dejó sin palabras a la cabina fue lo que apareció segundos después. Una nave mucho más grande, oscura, silenciosa, colosal, como una ciudad flotante que comenzó a seguirlos. Era del tamaño de 2 portaaviones. Aquí les voy a dejar una foto más o menos de cómo se ve un portaavión para que nos demos una idea de qué tan grande era esto. Y según las palabras de este piloto, esa cosa estaba ahí. No lo estaban imaginando, no era un planeta, no era un reflejo, era algo sólido e inteligente. Durante más de 50 minutos, el gigantesco objeto escoltó al vuelo 1628, maniobrando en paralelo, luego hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Nunca hubo un contacto, ni tampoco una agresión. Solamente era como si los estuviera observando. En tierra, la FAA de Anchorage detectó algo. Confirmaron que durante el vuelo hubo leves anomalías de señal que podrían corresponder a otros objetos adicionales, pero luego el silencio. Después de esto se enviaron 2 aviones comerciales más a interceptar o verificar el fenómeno, pero ninguno vio absolutamente nada, solamente el vuelo japonés. Y como en todos estos casos, la explicación oficial no tardó en llegar y ser obviamente muy decepcionante. Decía que el capitán probablemente había confundido a Júpiter y Marte con los ovnis, y no hubo otra explicación más que esas 2 luces erráticas que se movían, subían, bajaban, que maniobraban en paralelo al avión durante toda esa hora, eran planetas, y que la nave nodriza era nada más una ilusión. Todo lo que había ocurrido ese día tenía una interpretación, todo menos ovnis. Pero aquí empieza lo verdaderamente inquietante. La tripulación del 1628 nunca se contradijo. El capitán tenía una reputación intachable, como se suele ver en estos casos. Su formación no admitía errores visuales tan graves. Imagínense confundir un planeta con una nave. Lo curioso es que el radar sí mostró anomalías, y cuando la FAA fue presionada por los investigadores independientes, sellaron los registros. El gobierno estadounidense desacreditó al capitán, tachándolo de fanático de ovnis y también insinuando que era todo su imaginación. Poco después, Terauchi fue retirado de los vuelos internacionales, y el día de hoy el caso oficialmente sigue sin explicación. Pero para quienes nos gusta todo el misterio del Triángulo de Alaska, este vuelo solamente fue otra señal muy clara de que hay algo más ahí. Y es que pónganse a pensar un poco, no fue una abducción, no fue una desaparición, fue algo mucho más perturbador. Fue un testigo directo, confiable, de un profesional que vio algo que no debía ver. Y así como este caso, existen muchas personas que han vivido para contar sus experiencias. Para la siguiente historia nos tenemos que ir hasta septiembre del año 2007. Un grupo de 3 excursionistas desapareció mientras realizaban senderismos en una zona sur del Triángulo de Alaska. Días después, un equipo de rescate formado por 2 rescatistas de élite de Anchorage y un guía local fue enviado para cubrir una zona remota en el borde del bosque. Pero lo que encontraron no fue una pista, sino más bien un evento que casi los enloquece. Al llegar al punto marcado por el último GPS de los excursionistas, los equipos comenzaron a experimentar lo inexplicable. Brújulas que giraban sin control, marcando direcciones opuestas cada 5 minutos. Las radios emitían interferencias extrañas, hasta que una voz empezó a hablar. Pero no era inglés, ni inuit, ni ninguna lengua conocida. Era un murmullo grave, rítmico, casi como un canto, pero electrónico. Uno de los rescatistas, de nombre Tom, reportó haber visto algo en el borde del bosque. Una figura alta, oscura, sin rostro, completamente inmóvil.
Al acercarse, se desmayó. El guía local, un hombre con más de 20 años de experiencia, tuvo un ataque de ansiedad y fue evacuado por aire. El segundo rescatista declaró más tarde que durante más de 1 hora sintieron que el tiempo no se movía. Cuando fueron extraídos en helicóptero, la grabación del GPS marcaba que estuvieron 5 horas en esa zona, pero para ellos no habían pasado más de 30 minutos. El equipo de búsqueda original fue retirado. El área estaba comprometida por actividad geotérmica. Los rescatistas saben lo que vieron y saben lo que sintieron. Era algo que no estaba hecho para el ojo humano. Pero me gustaría que nos fuéramos a otro lugar en el mapa. Alaska es muy grande y tiene varias cosas que vamos a ver en este video. Para este lugar tan extraño nos tenemos que ir a unas 800 millas al suroeste de la isla Kodiak, donde se encuentra una tierra olvidada por el tiempo, la isla Chirikov. Las aguas que rodean la isla son muy traicioneras y se cuenta que decenas de barcos han desaparecido en sus olas impredecibles. Y aunque me gustaría pensar la verdad que nunca ha sido habitada, la verdad es que sí. Los registros arqueológicos indican la presencia humana desde hace unos 4000 años, pero cada civilización que ha intentado establecerse ha terminado desapareciendo, dejando atrás no nada más sus restos, sino que también ruinas e historias. Lo curioso es que hoy, los únicos seres vivos que caminan en sus colinas son entre 700 y 2000 vacas salvajes. Pero no cualquiera, son híbridos genéticos con rastros del Hereford británico, pardo suizo y el yakutiano ruso, una raza casi extinta. Aquí no hay una intervención humana, no hay corrales, tampoco hay alimentación. Las vacas de Chirikov viven y mueren por sí solas. Su carne, según exploradores, es incomestible. Y fíjense que hay una crónica que se llama La República de las Vacas, de una periodista de nombre Jude Isabella, que las describe como criaturas salvajes, organizadas, casi inteligentes, que incluso llegó a verlas nadar en círculos alrededor de un bote, como si estuvieran coordinando un ataque. Pero ¿cómo sobreviven en estas condiciones que a lo mejor cualquier ganado común simplemente pues ya no estaría ahí? Nadie lo sabe y este es el mayor secreto de esta isla. Pero vámonos un poquito al pasado para conocer más de la historia de este lugar. En 1886, Henry W. Elliot escribió The Seal Islands of Alaska, donde relató que Rusia utilizó Chirikov como centro penitenciario clandestino, es decir, que los peores criminales del imperio zarista eran dejados ahí hasta morir lentamente. Había antropofagia, locura, pero esta isla no solamente guardaba cuerpos, había algo más que se había quedado atrapado. Elliot describió figuras humanoides de más de 2,5 metros de alto con apariencia de esqueleto. En 1908, el capitán Ed West reportó encontrar restos de estructuras penitenciarias y este reporte estaba acompañado de avistamiento de luces inexplicables flotando en la noche, acompañadas de ruidos guturales metálicos que parecía que venían del mismo suelo del lugar. Desde entonces, exploradores, cazadores e incluso científicos han reportado fenómenos inexplicables. Las vacas mirando fijamente hacia el horizonte durante horas. Las brújulas giran solas, hay voces que se oyen debajo de la tierra y sombras que no deberían moverse. Hay una historia que sí me dio mucho miedo leer porque imagínense, una isla solitaria y llegas y te encuentras un montón de vacas, creo que pues es bastante aterrador. Pero en este testimonio, Kay Bracken y Mesa eran 2 fotógrafas de vida salvaje que se acercaron a esta isla en una embarcación. Al llegar a la zona, que era como boscosa y poco explorada, vieron a las vacas nadando hacia ellas desde mar abierto. Y no nadando por instinto, sino como por formación. Nos estaban rodeando, dijo Kay, como si supieran lo que estaban haciendo. A estas 2 fotógrafas les dio muchísimo miedo y lo que terminaron haciendo es que huyeron antes de que las vacas voltearan la embarcación. Otro testimonio muy impactante es el de Philip Graham, un anciano escocés que quiso retirarse a Chirikov buscando la paz. Se construyó una cabaña y hizo todo lo propio para vivir ahí.
pero días después salió huyendo. Declaró haber oído sonidos que no podían ser animales, algo entre un llanto humano y metal oxidado, como si estuvieran raspando una piedra, algo loquísimo, muy extraño. También describió que algo en el piso como que se movía. Otro dato muy curioso es que en el año 1927 un ganadero llamado Jack McCord introdujo nuevos toros a la manada de vacas. Intentó mantener el control de todo esto, pero para 1950 simplemente se rindió. Las vacas habían tomado la isla. Y luego en 1980 el gobierno federal declaró la zona parte del Refugio Nacional Marítimo de Vida Silvestre, pero nunca retiraron el ganado, ahí lo dejaron. Eso es lo más curioso y lo que a mucha gente le causa como incertidumbre. ¿Por qué mantener un ecosistema cerrado con especies introducidas, huesos por todas partes, reportes de fenómenos extraños? Y es que la respuesta podría no estar en la isla, sino más bien en los archivos clasificados de gobierno. Esta isla de verdad tiene muchas cosas, muchos datos curiosos, y es que en el año de 1954, el entonces presidente Eisenhower desapareció de su agenda oficial durante un viaje a Palm Springs, en California. Semanas después comenzaron muchos rumores. Eisenhower supuestamente había firmado un pacto secreto con una raza alienígena conocida como los grises, permitiéndoles realizar experimentos genéticos a cambio de tecnología. ¿Qué tiene que ver esto con Chirikov? Pues algunos investigadores independientes creen que ciertas zonas remotas de Alaska, entre ellas la isla de Chirikov, fueron seleccionadas como áreas de prueba biológica y energética para experimentos ajenos a la comprensión humana. Es que el aislamiento, los animales, los híbridos, los fenómenos sobrenaturales y la presencia de estructuras abandonadas coinciden con patrones observados en otros puntos oscuros del planeta. Quizá las vacas no sean simplemente vacas, quizá las sombras no sean fantasmas. Y quizá Chirikov sea una cápsula viva de un experimento que nunca terminó. Actualmente Chirikov no está cerrada al público, cualquiera con un bote puede llegar. A mí personalmente me encanta el nombre Chirikov. Lo usaría, no sé para qué, para qué ustedes usarían el nombre de Chirikov. La verdad a mí se me gustó mucho. Pero bueno, fíjense que también hay otro hallazgo y les dije que guardaran este dato para más adelante. Hay un dato muy curioso y es que supuestamente es un hallazgo. No es una leyenda nativa y tampoco es un experimento fallido. Supuestamente es una estructura real enterrada bajo kilómetros y kilómetros de hielo y de tierra, la pirámide negra de Alaska. Y aunque su existencia fue accidentalmente detectada en el año de 1992, no fue sino hasta 20 años después que el mundo supo, solamente por unos instantes, lo que yace ahí abajo. Ana, ¿cómo fue que descubrieron esto? Pues el 22 de mayo del año 1992 hubo una explosión nuclear subterránea. Esta explosión fue realizada por China en el desierto de Lumpur, que desencadenó una onda sísmica que viajó por todo el planeta. Los geólogos estadounidenses que monitoreaban la actividad captaron una anomalía sorprendente en Alaska. Una estructura masiva en forma piramidal perfecta, enterrada cerca del monte McKinley. Los datos sugieren algo, pues, que está muy imposible, la verdad. Una pirámide más grande que la pirámide de Giza. La estructura fue clasificada de inmediato y los reportes científicos fueron sellados. Nada volvió a hablarse de ella hasta el año 2012 por Linda Moulton Howe, la periodista que encendió la mecha de todo este tema. ¿Y quién era esta tipa? ¿Quién era esta sujeta que de un día para otro sacó toda esta información? Linda Moulton no era una persona X en el mundo, sino más bien era una periodista galardonada, documentalista e investigadora especializada en fenómenos inexplicables, y estudió en la Universidad de Stanford una carrera de periodismo ambiental. Y dentro de todas las cosas que Linda ha hecho en el periodismo, cambió el rumbo al enfrentar temas muy polémicos como las mutilaciones de ganado, tecnologías encubiertas, contactos extraterrestres y arqueología suprimida. El 26 de julio del 2012, en un legendario programa Coast to Coast,
Linda transmitió una investigación que dejó a miles de oyentes perplejos: la existencia de una supuesta pirámide subterránea en Alaska. Presentó una entrevista exclusiva con un ex oficial de contrainteligencia del gobierno de Estados Unidos, quien confirmó que en el 92 había escuchado sobre una estructura descubierta tras la prueba nuclear china. Cómo intentó obtener información oficial en Fort Meade, la sede de la NSA, donde fue advertido directamente por unos agentes. Tú no necesitas saber nada de eso, según las palabras de estos agentes. También aseguró que la NBC emitió brevemente un reporte sobre el hallazgo, pero que el material desapareció. Lo curioso es que días después de esta emisión de Linda, el hijo de un ex ingeniero de Western Electric contactó con ella para contar algo más impactante. Y es que en el año 1959 y 1961, su padre trabajó en una instalación subterránea conocida como la Pirámide Negra. Según relató, un grupo de científicos conducía experimentos con distribución de energía inalámbrica, utilizando un tipo como de vibración o frecuencia que provenía directamente de la estructura que estaba enterrada. Según las palabras de este joven, decía: mi padre decía que si revelaba al mundo lo que había ahí abajo, la electricidad sería gratuita para todos, pero eso nunca iba a pasar. La descripción de la pirámide negra no solamente me recuerda a antiguos mitos, también me recuerda a sueños ahí medio extraños de Nikola Tesla, que por si no saben hay un video especial de Tesla en este canal para que lo vayan a ver si quieren. Tesla diseñó la torre Wardenclyffe con la que tenía la intención de transmitir energía a través del suelo y del aire, utilizando frecuencias resonantes de la Tierra. Pero es que a ver, ¿y si la pirámide negra no nada más es una ruina? Y si fuera una máquina antigua, aún sin activar, que Tesla intentó replicar inconscientemente. Algunos investigadores creen que la estructura enterrada podría canalizar la energía de la red telúrica de todo el planeta, como un nodo olvidado en una red planetaria más antigua que nuestra misma humanidad. Pero hay otro detalle aún más inquietante de esta pirámide: la presencia de entidades. En las zonas cercanas al llamado Triángulo de Alaska, la región donde se ubica supuestamente esta pirámide, cientos de testimonios han reportado presencias humanoides, figuras altas, delgadas, de piel translúcida y de ojos completamente negros, que supuestamente se mueven en silencio y, según varios lugareños, no caminan, sino que flotan. Si ustedes son fieles a este canal y ya vieron el video del Amazonas, recordarán que en aquellos territorios hay una historia muy similar de seres que flotan, que se dice que son los pelacaras, que no son simplemente personas que se dedican al tráfico de ya saben qué, sino que son algo más: criaturas. Y se me hace muy curioso cómo acá sale otra vez esa característica. Pero bueno, supuestamente estos seres no parecen hostiles, pero tampoco humanos, y muchos coinciden en que estaban ahí mucho antes de que empezaran las vibraciones de la pirámide. Hay otro punto que tenemos que analizar, y es que en las comunidades indígenas cercanas como los Giwich y los Koyukon se han documentado desde los años 90 casos crecientes de insomnio, alucinaciones, crisis nerviosas, cambios de personalidad repentinos. Y aquí es donde entran investigadores independientes que han instalado equipos de monitoreo que han detectado ondas de baja frecuencia muy similares a las que Tesla describía. Y aquí me voy a poner muy conspiranoica, pero estas ondas de baja frecuencia también se utilizarían supuestamente en programas de manipulación mental como el MK Ultra o también el proyecto HARP, que supuestamente también está ubicado en Alaska. Y si esta pirámide emite algo más que energía, ¿no creen que tal vez está afectando a quienes viven cerca, como preparando su mente para algo? A lo largo de este recorrido por toda Alaska, o bueno, no toda, una parte, la más interesante, hemos visto desapariciones imposibles, testigos con historias que desafían la lógica, pueblos enteros en silencio, y hay algo más que flota bajo la superficie. Una constante sensación de que todavía hay algo más allá afuera que simplemente no entendemos y no sigue nuestras reglas humanas. Algunos van a culpar al terreno hostil, otros van a decir que son errores humanos, otros van a decir que es el alcohol, porque muchos de los reportes concluyen con que las personas de Alaska son alcohólicas o que también tienen depresión por el clima extremo. Pero
¿Cómo explicas una brújula que gira sin sentido? ¿O voces desconocidas saliendo de una radio en una zona sin señal? ¿O cómo le haces entender a alguien que se fue por horas cuando él pensó que solamente se había ido minutos? Y podemos concluir con que el Triángulo de Alaska no nada más es un lugar en el mapa, parece como una grieta en la misma realidad, un sitio donde las leyes del tiempo, el espacio e incluso la memoria se comportan de manera distinta. ¿Ustedes qué creen? ¿Son portales naturales, fenómenos electromagnéticos, bases subterráneas, presencias no humanas? ¿O creen que simplemente es una serie de coincidencias que nuestra mente no puede aceptar tal cual? Y creo que vamos a cerrar este video con algo muy interesante, una pregunta. No es que en Alaska esté ocurriendo algo extraño, es más bien ¿por qué seguimos sin hablar de ello? ¿Por qué seguimos cegados ante ese sesgo de que no puede ser posible todo esto que acabamos de ver en este video? Todos estos testimonios, todas estas pequeñas pistas que nos han dejado sobre este lugar, creo que todavía lo hace más interesante. Pero si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal, dejar tu likecito y todo para seguir llegando a más personas. Te quiero agradecer muchísimo y darle la bienvenida a las nuevas personas que han descubierto este canal y que están aquí fieles al contenido. De verdad se los agradezco mucho. Bienvenidos sean. Ya saben que la opción de los miembros del canal también ya está disponible. Si tú te quieres suscribir y pagar una membresía para apoyar este bonito proyecto, aquí hay un botoncito donde le puedes dar clic y seleccionar la categoría que tú quieras. También te voy a estar dejando mis redes sociales por ahí en la cajita de descripción por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que todos los episodios de esta nueva temporada ya los puedes encontrar en Spotify. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.